menino em teus braços, dormindo em paz. Maria, mulher que oferece a vida sem fim. 9 de la mañana con 58 minutos, queridos hermanos de Radio María. A esta hora nos preparamos para compartir una nueva edición de Momentos de Fe, junto al Padre Roberto Higinio. És a Mãe de Deus, minha mão tão terna e Mãe de todo homem e mulher. Te pedimos que rogues por todos teus filhos feridos por tanto pecar. Deixa agora teu dia final, deixe peregrinar. Maria, eu busquei tua imagem serena, vestida em mantos de luz. Ao fim te encontrei dolorosa, chorando de pena aos pés de uma cruz. Esta mañana compartimos con ustedes el tema la devoción al Señor de los Milagros y la solemnidad de todos los santos. Queridos hermanos de Radio María, a esta hora los invitamos también a unirse en nuestra transmisión en vivo que encuentran desde ya en nuestra página de Facebook Radio María Perú. Comenzamos entonces junto a Padre Roberto Higinio con Momentos de Fe. Maria, mulher que oferece a vida sem fim. Muy buenos días, queridos oyentes de Radio María. Ya estamos en Momentos de Fe, un programa que lo que intenta es que hablemos sobre la fe y sobre todo de distintos matices en los cuales podemos nosotros conocer, crecer y sobre todo amar nuestra iglesia. Como bien ya lo ha podido anunciarse, pues vamos nosotros a tocar dos temas. Lo que domina el mes de octubre, no solamente para Lima, sino para ahora muchos lugares del mundo, que es el Señor de los Milagros, donde hay un peruano que es el Señor de los Milagros. Y luego vamos a hablar también sobre la solemnidad próxima de Todos los Santos. Nunca está de más que nosotros repasemos la historia del Señor de los Milagros. ¿Cómo es que ha llegado a ser una devoción tan multitudinaria? Yo no me atrevería a decir que sea la más grande del mundo, pero sí me atrevería a decir que es una de las más grandes del mundo y que pues ha alcanzado muchos lugares también del mundo, porque es emocionante que nosotros sepamos que están en diversos lugares de no solamente América, sino también de Europa y de Asia. De ahí entonces que se diga, si hay un peruano, también hay la devoción al Señor de los Milagros. Hace unos días, por el TikTok, veía como un peruano, actor, allí en México, con qué alegría, con tanta fe, iba mostrando a través de esta plataforma las diversas celebraciones que han habido en México, en el DF, en el Zócalo, respecto de la procesión del Señor de los Milagros,
como en la Catedral de México, también en estos días de octubre, ha estado en un lugar muy especial el anda del Señor de los Milagros y la cantidad, pues, de personas, de peruanos y también de locales que celebraban al Señor de los Milagros. Seguramente que también ustedes han sabido o han podido ver por redes sociales cómo es que a través de el Papa León XIV, pues si bien la imagen del Señor de los Milagros siempre llegaba a la Plaza San Pedro, pero ahora ha cobrado una especial consideración porque pues el Papa es también nacionalizado peruano. Y entonces, pues hay una conexión muy, pero muy directa, muy profunda respecto de esta devoción y de la cual entonces no solamente, como lo han hecho los otros papas, han saludado también a quienes traían la imagen, sino que también ha habido entonces una procesión, ¿no? Ha tenido una cobertura muy especial, incluso entonces en una de las salas del Vaticano se dio una conferencia de prensa en la que se daba a conocer pues la devoción y la importancia que tiene porque el Papa es peruano. Pues son cosas muy interesantes. Tampoco podemos dejar de mencionar la alzada que se dio días antes en casi muchos lugares del mundo donde está presente la devoción del Señor de los Milagros. Entonces, el Cristo de Pachacanilla o Cristo Moreno tiene sus raíces en la Lima virreinal del siglo XVII. Aquí también es importante que hagamos, pues, puntualicemos una cosa, ¿no? Hay una tendencia de querer hacer, eh, buscar el origen de esta celebración, pues en Pachacamac. Y si bien hay diversos autores en los cuales, pues, hacen creer que esa devoción no es del siglo XVII, sino que pertenece entonces precisamente a los habitantes de lo que ahora es el Perú, pero mucho más atrás, pues no es tan cierto, ¿no? Porque en primer lugar, ya sabemos nosotros que la tradición nos cuenta que este esclavo de origen angoleño, ¿no? Que algunos dicen que se llama Benito, otros Pedro de Alcón, pinta la imagen del Cristo crucificado sobre un humilde muro de adobe en la zona de Pachacamilla, que hoy es donde conocemos nosotros todo alrededor de la iglesia de las Nazarenas. Y este entonces, pues pertenecía a una cofradía de esclavos africanos. Esto quiere decir entonces que si él pinta la imagen de Cristo crucificado, es porque, si bien siendo angoleño, ya es entonces creyente, católico. Y entonces, pues es un dato muy interesante, ¿no? Él, el angoleño, el africano, es el que pinta esta imagen del crucificado. Entonces, lo hace con sencillas técnicas, lo hace de una manera rudimentaria, por decirlo así, pero con profunda devoción, y que pues seguramente serían largos años en que permanecía oculta a la población limeña de la época. Pero nos dice la historia que el 13 de noviembre de 1655, luego de un potente terremoto de magnitud 7,8 que sacudió Lima y Callao, derribando iglesias, casonas, viviendas y causando muchos muertos, milagrosamente el muro con la imagen de Cristo permaneció de pie e intacto. Eso todos lo sabemos, ¿no? Esto fue interpretado como una señal divina por los habitantes de esa Lima amurallada y que empezaron a reunirse en torno a la imagen para rezar inicialmente los viernes por la noche, dando origen a una ferviente devoción comunitaria en Pachacamilla, es el nombre del lugar. Con el paso de los años fue creciendo y suscitó obviamente la interrogante del párroco de San Marcelo, que era a donde pertenece hasta ahora esto de esa jurisdicción. Entonces, pues si bien la mayoría eran afrodescendientes, muy humildes, y obviamente pues eso sale de control, porque
Pensemos nosotros que no es en nuestro tiempo, que nosotros podemos poner nuestra imagen de cualquier Cristo o el Señor de los Milagros en nuestra casa, podemos hacerlo en alguna gruta, podemos ponerlo donde querramos y no pasa absolutamente nada. Pero estamos hablando de una Lima muy pequeña, de una Lima en la que se vivía de una manera completamente distinta, propio de su tiempo, la fe. Entonces de ahí el recelo del párroco de San Marcelo. Él le solicita al virrey Pedro Antonio Fernández de Castro, el conde de Lemos, que interviniera para borrar la imagen porque era un culto no autorizado. No podemos juzgar sus móviles, pero eso es lo que él pensaba que era lo más correcto. La tradición también, que todos lo sabemos, pues nos cuenta que nadie pudo hacerlo, ¿no? Quedando paralizado quien subía, sufrieron temblores incontrolables, por lo cual entonces fue imposible borrar la imagen. Y frente a estos hechos sobrenaturales, a la resistencia popular, entonces impidió que pues se pueda borrar esa imagen. Por el contrario, el virrey acordó con el clero permitir su culto en el mismo lugar del muro, con el párroco de San Marcelo, mandando erigir una pequeña ermita provisional para protegerla. La festividad, pues propia, es la de la exaltación de la Santa Cruz, que se celebra el 14 de septiembre. Y en el año 1671 se celebra la primera misa solemne ante el mural milagroso, llamado Santo Cristo de los Milagros. Y entonces, poco a poco se fue añadiendo las imágenes de la Virgen María, de Santa María Magdalena, a los pies de la cruz, y incorporando la devoción cultural católica formal ya en esa línea. Y poco a poco se fue ido completando la representación de Dios Padre, del Espíritu Santo, y así pues tenemos la imagen completa del Calvario que pues podemos verla nosotros cuando vamos a la iglesia de las Nazarenas. Pues esto fue consolidándose a lo largo de todos los siglos, a lo largo del tiempo. Y pues de ahí luego hacía falta quien cuide esa imagen. Entonces, pues el virrey Amat y Juniet patrocina la edificación de una iglesia apropiada. En 1764 gestionó los permisos y el santuario de las Nazarenas fue inaugurado el 21 de enero de 1771 con las madres nazarenas, las religiosas carmelitas, que pues si uno las ve están vestidas de morado. Yo todavía logré conocer también un convento de carmelitas nazarenas en el Cusco y logré ver a alguna, era una nada más, muy, pero muy viejita, que también vestía de esa manera. Ahora en el Cusco ya no existe, solamente están en Lima. Y si hay en algún otro lugar del Perú, pues sería bueno que nos lo cuenten por el WhatsApp, ¿no? Si hay alguien de los que nos están oyendo, de los que nos están viendo, o por, ya saben, ¿no? Pueden llamar al 20 48 720 en el último bloque del programa y ahí nos lo puede contar. Pues así también nace la hermandad y pues es una devoción multitudinaria del Perú, ¿no? Es una devoción que toca las fibras más sensibles de un peruano, ¿no? San Juan Pablo II la llamó la cuaresma limeña, porque de verdad, no solamente porque se viste de morado, que es el color propio de la cuaresma, sino porque hay muchas conversiones. La movilización el día de ayer ha sido multitudinario, cómo ha llegado hacia el Callao, todo alrededor de todo el camino de ida y vuelta, la gente ha salido y son muchísimos incontables, porque eso significa la fe del Señor de los Milagros para nosotros. Es interesante porque yo pienso que nuestro país tiene una devoción muy grande por el crucificado. A lo largo de todo nuestro país vamos a encontrar muchas celebraciones sobre el crucificado.
¿no? Les contaba que al principio la celebración fue el 14 de septiembre y luego ya por el tema de los terremotos pasó a ser en octubre. Y así también la imagen de la Virgen, ¿no? En diferentes lugares, sus advocaciones. De verdad que nosotros, pues, estamos bendecidos porque no tenemos una imagen de la Virgen que nos represente, porque todas las amamos y las queremos. Pues, sabemos que es la misma Virgen María en diferentes advocaciones. Y eso es bueno que nosotros lo podamos siempre recordar, porque no habrá alguien, seguramente habrá alguien por ahí que no lo tiene claro. Entonces, un poco también el programa lo que intenta es pensar en aquellos que por primera vez escuchan el programa, aquellos que por casualidad y no son tan creyentes y nos están escuchando, y poder entonces dar estas cosas que quizá para ti es algo que ya tú conoces, pero que hay que ponernos a pensar también en aquellos que no. Entonces, pues el Señor de los Milagros para nosotros es una devoción muy importante, una devoción cristológica. Podemos contemplar a Jesús crucificado y que mueve nuestros corazones, y que esta devoción tan popular nos debe llevar entonces a que podamos nosotros crecer en la fe. Forma parte de la identidad también de nosotros como peruanos y tiene un alcance sociológico, hasta tiene un alcance gastronómico, porque el turrón de Doña Pepa pues es típico de este mes de octubre. ¿Y a quién no le gusta? Bueno, a mí no me gusta, pero le gusta al resto de las personas, ¿no? Sí, pues son de esas cosas, ¿no? Soy un limeño atípico, pero aquí no es lo importante lo que uno le gusta o no le gusta. Aquí es importante porque eso forma parte de nuestra identidad como peruana, como peruanos, y ha trascendido, pues, el Perú. En América Latina, en Santiago de Chile, Buenos Aires o La Paz, pero también vamos a encontrar al Señor de los Milagros en Roma, en Sevilla, en New York, en Washington, en Sydney y hasta en Tokio. Pues ya terminamos la primera parte de nuestro programa y regresamos en unos segundos. Estamos en sintonía de Radio María compartiendo con ustedes una nueva edición de Momentos de Fe. Padre Roberto Higinio nos acompaña en la conducción de este programa y el tema que comparte con nosotros esta mañana es sobre la devoción al Señor de los Milagros y la solemnidad de todos los santos. Acompáñennos, queridos hermanos, en la transmisión en vivo que encuentran en nuestra página de Facebook, Radio María Perú. Regresamos a la segunda parte de nuestro programa, que vamos a tocar el tema de la solemnidad de todos los santos, con el cual iniciamos el mes de noviembre, pero antes, revisando lo que nos escriben específicamente en el Facebook, Ceci Ramírez nos comparte una manera muy interesante de pensar sobre respecto del angoleño que pintó la imagen del Señor de los Milagros. Es muy interesante, ¿no?, que ella se ponga a pensar, pues si era un esclavo, no tenía derecho al dinero, no pudo haber comprado las pinturas, pues fíjate, cuando Dios quiere algo, lo proporciona y con creces.
Si bien no hay un registro, no tenía DNI en ese tiempo, no sabemos cómo era su cara, pero la historia se ha ido transmitiendo de generación en generación. Si hubiera sido un ángel, como ella lo propone, es un pensamiento de ella. Válido, ¿eh? Válido, ¿por qué? Porque lo piensa. Pero la realidad es que no ha sido así. Aquí es muy importante la tradición. Muy, muy importante que nosotros a través de la tradición lleguemos a conocer el móvil del cual entonces tenemos la imagen del Señor de los Milagros. En este caso, pues si hubiera sido de manera específica, como por ejemplo Guadalupe, que obviamente es milagroso porque no lo pintó San Juan Diego, sino que simplemente la tilma la abre, caen las rosas, que de pronto no tendrían por qué estar en ese tiempo porque hacía frío y sale la imagen. En este caso, pues sí sabemos que es un angoleño, sabemos que es un africano y que de diversas maneras, pues es posible que se le prevea la forma con la cual pintar. No, no es como en nuestro tiempo, que vienen frasquitos, o que no es así, ¿no? Por eso es que Dios siempre prevé las cosas para que entonces, en este caso, pues nos una a cada uno de nosotros. Muchas gracias por haber escrito, muchas gracias por haber compartido lo que tú piensas que puede haber sido, ¿no? Pero bueno, aquí más peso tiene la tradición y eso es importantísimo. Ahora vamos a tocar el tema de la solemnidad de Todos los Santos, este 1 de noviembre, vamos a celebrarlo. Y es una fiesta que celebra de forma conjunta a todos los santos. Eso quiere decir entonces que son los que conocemos y los que no conocemos, aquellos difuntos que ya han alcanzado la plena santidad en la presencia de Dios. Al día siguiente, el 2, vamos a celebrar a todos los difuntos, ¿no? Entonces, no confundamos. Una cosa son los santos y otra cosa son los fieles difuntos. Nuestros fieles difuntos son aquellos entonces que pues necesitan de nuestras oraciones para que puedan salir del purgatorio. En cambio, todos los santos, los reconocidos y los que no sabemos nosotros si son santos, los celebramos el 1 de noviembre. Pues tiene una evolución histórica muy interesante, porque se remonta a los primeros siglos del cristianismo. Pues durante la persecución de Diocleciano llegó a haber tal multitud de mártires que resultaba imposible asignar un día festivo a cada uno. Y así surge la idea común de la celebración de los santos y de los mártires, que con el tiempo entonces se fue ampliando. En Oriente, en la Iglesia Oriental, se tiene constancia de una festividad en honor de todos los santos hacia el año 359. San Efrén de Siria la menciona en una de sus cartas y San Atanasio en una carta en siriaco, indicando que en las iglesias siriacanas se celebraba el 13 de mayo, mientras que en la iglesia de Antioquía la conmemoración tenía lugar el primer domingo después de Pentecostés. Eso según San Juan Crisóstomo. Y de hecho, esa fecha, el domingo siguiente a Pentecostés, permaneció en la tradición bizantina hasta hoy, donde se celebra la fiesta de todos los santos después de Pentecostés, vinculando así la santidad de los cristianos con la venida del Espíritu Santo. De ahí entonces, más adelante, en el siglo IX, la festividad cobró aún mayor impulso en Oriente cuando el emperador bizantino León VI, el Sabio, dedicó una iglesia a todos los santos y decretó oficialmente dicha celebración el domingo posterior a Pentecostés, honrando así la memoria de su esposa la emperatriz y de todos los justos. En cambio, en la iglesia occidental, nosotros somos occidentales, en Roma, el desarrollo fue algo distinto. El punto de partida estuvo ligado a la transformación de un emblemático monumento romano, el Panteón, que uno va a Roma y lo puede conocer. Este edificio de templo pagano dedicado a todos los dioses ya había caído en desuso a finales del siglo IV. En el año 608, el emperador Focas de Oriente lo donó al Papa Bonifacio IV, quien en el 610 lo consagró como iglesia cristiana dedicada a Santa María y todos los mártires, celebrando su dedicación el 13 de mayo.
Desde entonces se empezó a conmemorar en Roma en esa fecha a la Virgen María y a todos los santos mártires. Con el paso del tiempo, la idea de abarcar también a los confesores, santos no mártires, fue ganando terreno. Y en el siglo octavo ya encontramos celebraciones de todos los santos en otras regiones occidentales en distintas fechas. Por ejemplo, en las iglesias célticas de Inglaterra e Irlanda ya se había adoptado el 1 de noviembre desde finales del siglo octavo. Esta fecha otoñal coincidía aproximadamente con el fin de la cosecha, lo que facilitaba la participación de los fieles y poco a poco fue ganando aceptación mucho más amplia. El Papa Gregorio III en Roma impulsó la veneración conjunta de los santos, consagró un oratorio en la antigua Basílica de San Pedro para depositar reliquias de los santos apóstoles, de todos los santos mártires, confesores y justos que descansan por el mundo. Algunas fuentes señalan que Gregorio III dedicó este oratorio precisamente un 1 de noviembre, lo cual habría fijado inicialmente la fecha de la fiesta en el ámbito romano. En el siglo IX, el Papa Gregorio IV, con apoyo del emperador Ludovico Pío, extendió la celebración a toda la iglesia. Y el Liber Pontificalis, que es un libro muy interesante, litúrgico, que da cuenta de cómo se ha empezado a celebrar, pues todo lo que celebramos hasta ahora, transfirió a la ciudad de Roma numerosas reliquias, Gregorio IV, de mártires extraídas de las catacumbas y reconsagró el antiguo Panteón el 1 de noviembre del 835, bajo el título de Santa María de los Mártires, fijando así de manera oficial la festividad de todos los santos en esa fecha. Desde entonces, 1 de noviembre quedó establecido en Occidente como el día para conmemorar a todos los santos, coincidiendo significativamente con el final del año litúrgico, porque ya pronto ya vamos a terminar el año litúrgico, tiempo en que la Iglesia dirige su mirada escatológica hacia la consumación final y hacia aquellos que ya han cruzado las puertas del cielo. A lo largo de la Edad Media, la celebración de todos los santos adquirió gran relevancia espiritual y popular. Se convirtió en un día de precepto, fiesta de guardar, hasta ahora, en toda la cristiandad latina, con misa solemne, frecuentes expresiones de piedad popular, como la veneración de reliquias expuestas ese día. Tradicionalmente iba precedida de una vigilia de oración y ayuno, la noche del 31 de octubre. De ahí viene la costumbre de celebrar el All Hallows Eve, la noche de todos los santos, que luego degenera entonces no la celebración, sino la contraparte del mal, haciendo entonces la fiesta del popular Halloween, que proviene de esta expresión de inglés, que es All Hallows Eve, fiesta de noche de todos los santos. Y también se solía celebrar una octava y hasta el 8 de noviembre con el rito latino antiguo y costumbre que se mantuvo hasta mediados del siglo XX. Mientras tanto, las iglesias orientales han mantenido su propia fecha después de Pentecostés y aunque todos los santos no figura entre sus 12 fiestas mayores, ocupa un lugar importante como coronación del siglo pascual. De esta evolución histórica se desprende cómo la iglesia, ante la multitud creciente de testimonios de santidad, adaptó la liturgia para honrar en un solo día a todos los santos, consolidando así una celebración verdaderamente universal. ¿Qué nos dice San Agustín, que él es de tradición latina? Él dedicó numerosos sermones a exaltar la memoria de los mártires y santos. Comentando el Salmo 116, afirmaba: «Qué preciosa es a los ojos del Señor la muerte de tus santos». Y añadía: ¿por qué nos extrañamos de que sea preciosa la muerte de los santos, por quienes murió el Santo de los Santos? Con estas palabras, Agustín subraya que el valor del sacrificio de los mártires radica en que Cristo, el Santo de los Santos, murió por ellos. La entrega de los santos es preciosa porque tiene como precio la sangre de Cristo.
El mismo Agustín explica que veneramos a los mártires con amor y cercanía, igual que honramos en vida a los santos testigos de la fe. Pero únicamente a Dios rendimos el culto de adoración, ofreciendo sacrificios. Para los santos, en cambio, reservamos un homenaje de afecto y agradecimiento. Dulía se llama, reconociendo en ellos la gran gracia de Dios. Por su parte, San Ambrosio de Milán fue pionero en promover el culto a los mártires en Occidente. En el año 386 descubrió en Milán las reliquias de los mártires Gervasio y Protasio, lo cual causó gran fervor entre los fieles. El santo obispo, al presentarlos, exclamó con humildad: puesto que no merezco ser mártir, pues les he hallado estos mártires. Con esta frase célebre, el San Ambrosio expresaba su convicción de que los mártires son un tesoro para la iglesia, aunque él no había derramado su sangre por Cristo. Les entregaba a su pueblo aquellos héroes de la fe como ejemplos e intercesores. Este evento fortaleció la devoción a los santos en la cristiandad latina, mostrando cómo Dios glorifica a sus siervos, levantándolos como luces para el pueblo. Otro padre latino también es San León Magno, que predicó también sobre la comunión de la iglesia celestial y terrena. En una de sus homilías enseña que la multitud de santos que han llegado al cielo no nos es ajena, sino que el cuerpo de Cristo se adorna con todas las virtudes de estos miembros suyos glorificados. Entonces, León Magno veía a los santos como miembros del cuerpo místico de Cristo, cuya gloria redunda en edificación y esperanza para los que peregrinan todavía en la tierra. Y sus sermones insistían en imitar las virtudes de los santos para participar un día en su misma corona. Ya concluimos la segunda parte de nuestro programa y regresamos en unos segundos. Continuamos en sintonía de Radio María compartiendo una nueva edición de Momentos de Fe. Padre Roberto Higinio comparte con nosotros la conducción de el nuevo programa con el tema La devoción al Señor de los Milagros y la solemnidad de todos los santos. Último bloque del programa al cual estamos próximos a ingresar y te invitamos a participar. Llámanos al 01 20 48 720, 01 20 48 720 o también escríbenos al 914 05 11 11, 914 05 11 11. Continúa con nosotros, somos Radio María, 30 años junto a ti, llevando la voz de Jesús. Regresamos a la tercera y última parte de nuestro programa y esperamos que puedas interactuar con nosotros. Ya lo hemos escuchado al 2048-720, 2048-720 o puedes escribirnos al WhatsApp 914-05-1111, 914-05-1111. Hemos querido unir estos dos temas, estas dos celebraciones, la del Señor de los Milagros y la solemnidad de todos los santos, porque concluye el mes de octubre e iniciamos el mes de noviembre. Ya tenemos una llamada desde Chiclayo. Carmen, buenos días. ¿Qué nos cuentas?
Aló, Hermanitos, buenos días. Oh, señor buenos Padre días, ¿qué tal? Sacerdote, Sí, soy buenos el padre días. Roberto. ¿Qué nos cuentas? ¿Aló? Te estamos ¿Aló? escuchando, te estamos escuchando. ¿Qué cosa Señor quieres compartirnos? Sacerdote, buenos días. Le habla Carmen Onelia González Díez de Chiclayo. Los saludo con mucho cariño. Y si no fuera nuestro Señor de los Milagros, ni respiraríamos. Es nuestro Dios. Yo le he pedido de milagros al Señor que ya son incontables. Yo vivo agradecida de Dios con toda mi alma y con todo mi corazón, Señor Jesucito. Le doy las gracias a Dios con todo el alma y con todo mi corazón. Que bendiga ese mundo y que le obedezcamos a nuestro Santo Papa porque es el representante de él. Como le repito, yo le agradezco al Señor de los Milagros porque los milagros que me han hecho son incontables, porque uno necesita y necesita y necesita de Dios, porque sin Él no respiramos, no es vida. Yo le agradezco a Dios con todo el alma y lo bendigo millones de veces a mi Dios. Carmen, muchas gracias por tu testimonio, muchas gracias por contarnos algo que es importantísimo. Tú tienes toda la Le razón, oigo no bien podríamos lejos. ni respirar. No podríamos ni respirar. Muchas gracias por tu intervención. Ahora tenemos llamada desde Los Olivos. Julio, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué nos cuentas? Buenos días, padre. Contento de escuchar todas estas narraciones que fortalecen nuestra fe. Padre, en el Qué credo bueno. decimos, creo en la comunión de los santos. ¿Podría usted decirme a qué se refiere esa parte? La verdad que me da un poco de vergüenza, a pesar del tiempo, de los años que tengo, no poder interpretar este aspecto. Muy amable. Bueno, mira, la comunión de los santos va mucho más allá de que solamente pues lo conozcamos a los santos, sino que se refiere a que incluso no solamente las buenas acciones de ellos redundan en toda la iglesia, ya sea la iglesia peregrina, ya sea la iglesia purgante, porque ellos pertenecen a la iglesia triunfante, sino que entre nosotros también como vasos comunicantes, entonces también todo el bien que hacemos, la obediencia que le prestamos a Dios también redunda a toda la iglesia. Por ejemplo, los que están en la iglesia purgante dependen de nosotros, porque nuestras oraciones, por eso es que hacemos misa de mes, por eso es que hacemos misa de año, dependen de nuestras oraciones. Entonces, pues toda la iglesia se beneficia, como también la otra contraparte. Cuando somos pecadores, cuando persistimos en nuestros pecados, entonces también afecta a toda la iglesia. Por eso es que lo importante es que nosotros aprendamos de los santos, que busquemos entonces parecernos al santo de los santos, que es el Señor Jesús, que es nuestro modelo, y entonces pues podamos ofrecernos nosotros también a toda la iglesia para que de esa manera entonces redundemos de una manera más que positiva, sino que nuestras acciones también redunden en todos los demás. Es una parte muy interesante, una parte que a veces no logramos nosotros entender, pero que da la oportunidad para que entonces lo podamos nosotros compartir. Una forma de entenderlo es que verdaderamente hay una comunión. De lo que se trata es que hagamos nosotros comunión. Y la comunión no puede ser solamente de nombre. La comunión también tiene que ver con nuestras acciones, tiene que ver con nuestra manera de pensar, tiene que ver con nuestra manera de vivir nuestra fe y que no es solo personal. Si bien, por supuesto que cada uno es responsable de lo que hace, de lo que dice, pero también hay una dimensión comunitaria, porque toda la iglesia es la que se beneficia. Y de ahí entonces, como hemos repasado en la segunda parte del programa, pues hacía falta también reconocer, en primer lugar, a todos los mártires en la persecución que hubo, en tantos siglos de persecución en la iglesia, pero también aquellos entonces que de diversas maneras también han vivido una vida heroica. Y esa heroicidad
entonces resulta siendo un modelo para nosotros. De verdad que a mí me da mucha pena que sepamos muy poco de los santos. A veces pensamos que solamente, pues, San Martín de Porres que hizo comer a perro, pericote y gato. Pero no, San Martín de Porres, pues, es un personaje muy importante porque ha sabido vivir verdaderamente, por ejemplo, la humildad. Y no lo dejemos solamente en los hechos milagrosos, sino en la vida de cada uno de ellos. De Santa Rosa de Lima también, pues poco se conoce. Deberíamos de conocerlo. Antes, pues la lectura que había siempre era la vida de los santos y era muy fácil entonces conocerlos. Pero últimamente, pues más bien andamos abocados en conocer la vida de las supuestas personas que al final pues son actores, ¿no? Son personajes irrelevantes, pero que ocupan entonces nuestros pensamientos y que verdaderamente no son héroes. Por si acaso Superman no existe, es un cómics, ¿no? O sea que es un héroe, ¿no? Que no existe. En cambio los santos son héroes de la fe que sí han sabido vivir, que han sido como tú y como yo y que han sabido responder a las dificultades propias de su tiempo. Y pero por sobre todo, han visto al Señor Jesús mucho más que un héroe. Han querido seguirlo. Y muchos de ellos han sabido derramar su sangre. Han vivido las bienaventuranzas de una manera muy intensa. Han sabido cargar la cruz y seguirle al Señor Jesús. Y todo eso entonces hace que nosotros pues podamos ir actualizándonos. El tema es que a veces lo dejamos nosotros de lado. Por eso es que tiene una profunda relevancia la solemnidad de todos los santos en medio de un mundo de falta de interés espiritual. Y entonces nos va recordando que la santidad no es un ideal remoto, reservado a unos pocas personas. Es una vocación universal y concreta. Los santos van a entrar al cielo y nosotros estamos llamados también a ser santos. Por eso es que últimamente se ha enfatizado que todos los bautizados compartimos el llamado a la plenitud de la vida cristiana. Todos estamos llamados a la santidad. Si solamente queremos entonces que nos conozcan y nos prendan velita, ya estamos desvirtuando el propósito de la vida de santidad, que es ser otros Cristos. Por eso es muy importante que la celebración de todos los santos nos ayude a que apuntemos nosotros mucho más alto, anhelar esa meta para la cual hemos sido creados, la comunión eterna con Dios en compañía de los santos. Y lejos entonces de desanimarnos por nuestra propia pequeñez, la fiesta nos anima a confiar en la misericordia divina y a dejarnos transformar día a día por el Espíritu Santo, como lo hicieron nuestros amigos los santos. Entonces, cada vez que rezamos nosotros en el credo, creo en todos los santos, en la comunión de los santos, pues nosotros no estamos sustraídos de esa comunión de los santos. Porque cada acción buena que hacemos, no solamente somos responsables de ella, sino que entonces también, pues redunda en toda la iglesia. La iglesia peregrina, vamos a repetirlo, en la iglesia purgante, aquellos que están esperando llegar al cielo, y pues el modelo es quienes ya habitan en la iglesia triunfante, los que ya están en el cielo. Y por eso es que vale la pena volverlo a escuchar. No solamente estamos pendientes nosotros de los que ya son reconocidos, hay muchos que en el silencio han vivido una vida de fe heroica y del cual entonces, pues algunos Dios los invita a que sean modelos muy efectivos de fe, héroes de la fe, pero hay muchísimos que permanecen en el anonimato y que es mejor que permanezcan así porque entonces solamente deleitan a Dios. Y en cambio, pues el Señor ha querido que tengamos nosotros algunos cuantos en los cuales pues podamos nosotros tener como modelos. Entonces, esta solemnidad tiene un carácter de esperanza y de comunión que más bien nos consuela. Nos hace tomar conciencia de que formamos parte de una familia inmensa,
la familia de los hijos de Dios, en la cual los lazos no se rompen con la muerte. La santidad es un camino que hay que recorrer juntos, ayudándonos unos a otros, unidos a esos excelentes compañeros de ruta que son los santos. Ellos son nuestros hermanos y son nuestros hermanos mayores, con los que siempre podemos contar. Los santos que ya están en el cielo interceden por nosotros sin cesar, no se olvidan de nosotros. Por eso es que tanto Santa Teresita del Niño Jesús como San Pío de Pretelchina ya decían que ellos, al pasar de la vida hacia la muerte, van a estar mucho más activos. Por eso entonces esa intercesión poderosa de millares de hermanos mayores, desde la Madre de Dios y todos los apóstoles, hasta el más humilde santo desconocido, nos alienta a perseverar en la fe. Y todos ellos nos invitan a mirar nuestro propio destino con alegría. Nos dice San Pablo cuando le escribe a los colosenses: aspiren a las cosas de arriba donde está Cristo. Entonces, hay que contemplar a todos los santos como pues el cumplimiento de las promesas de Cristo, la realización plena del evangelio de las bienaventuranzas. Y es posible vivir el mandamiento del amor, y es posible vivir la pureza de corazón, la mansedumbre, la misericordia. Ellos lo vivieron, cada cual en un contexto histórico, muchos de ellos en medio de grandes dificultades. Porque no creas que los santos se la pasaron bien. Estuvieron llenos de muchas dificultades, de muchos desafíos, pero que precisamente fueron contracorriente. No se asustaron de no ser aceptados por los demás, sino que por todo lo contrario, solamente su mirada estuvo puesta en el Señor Jesús. Y vale la pena entonces que también entonces nosotros nos demos cuenta que nuestro contexto actual es muy particular. Ya uno sale a la calle y ve cómo muchos celebran este popular Halloween, desconociendo entonces que, pues, más bien es una celebración que no es de Dios. ¿Cómo se le puede ocurrir a alguien? Yo, qué bueno que en mi época, yo de niño, mis padres jamás se les ocurrió enviarnos a una celebración así, porque de verdad que no existía. En el barrio nadie celebraba Halloween. Era el día de la canción criolla aquí en el Perú. Y entonces, aquí en su sano juicio va a vestir para asustar, ¿no? De bruja, de muerto. Pues de verdad que eso es inaudito, pero hoy parece que no se sabe discernir en lo correcto. Esto es la celebración de las vísperas de todos los santos. Entonces, por eso es que ahora existe, pues, una buena iniciativa en el cual entonces, pues, se les invita a los niños en las parroquias a que estén más bien disfrazados de santos, ¿no? Tomen la imagen de alguno de los santos o de los ángeles, y entonces se celebra, ¿no? Las vísperas de todos los santos, porque eso es importante. Pues no es una alternativa para que no se vistan de una manera inapropiada. Celebremos nosotros la vida de los santos. Celebremos nosotros la vida, no celebremos la muerte. Eso es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Pues miren, hay una expresión muy interesante de Santa Teresita del Niño Jesús, la santa francesa de Lisieux. Ella decía: quiero pasar mi cielo haciendo el bien en la tierra. Pues aprendamos de esta expresión de Santa Teresita, a que podamos entonces nosotros alegrarnos porque podemos hacer ya el cielo aquí en la tierra, y que no debemos nosotros de asustarnos, para nada, no debemos de asustarnos. Todo lo contrario, tenemos que unirnos más a Dios, pero tenemos que ir contracorriente. Y eso significa entonces que pues no deberíamos nosotros de alentar estas celebraciones que claramente no son de Dios. Si bien vivimos en un mundo en el cual podemos nosotros decidir lo que querramos, pero si se trata de los niños, pues tengamos mucho en consideración. Yo sé que ustedes, los que nos escuchan, los que nos ven, lo tienen muy claro, pero podamos compartir también con quien no lo tiene, sin pelear, sin exigir,
simplemente la alegría entonces de vivir la vida. Pero no solamente es una vida terrena, es la vida eterna lo que celebramos nosotros en las vísperas de todos los santos. Y por eso entonces es muy importante que podamos compartirlo. Tengamos nosotros siempre, siempre, siempre la idea y sobre todo la convicción de que debemos de celebrar la vida. Por eso es que es muy importante que hayamos abordado estos dos temas el día de hoy, porque concluye ya el mes de octubre. Mañana es la celebración central del Señor de los Milagros. Hay quienes tienen la muy sana costumbre, pues, de estar en la misa a las 5 de la mañana. Desde muy temprano, Nazarenas está ya abierta. Luego viene la misa de campaña y luego sale en procesión. Qué importante entonces que el día de ayer hayamos tenido el Señor de los Milagros camino al Callao. Una manifestación de fe muy interesante. Termina la celebración del Señor de los Milagros y entonces, pues ya el día 1 de noviembre, pues ya celebramos a todos los santos y podemos también celebrar las vísperas de todos los santos, pues no celebrando la muerte, sino que celebremos nosotros la vida. No nos dejemos ganar por celebraciones que no tienen ningún sentido y más bien, pues podamos compartir la alegría de vivir. Muchas gracias por haber pues escuchado este programa de hoy. Es un programa que lo hacemos siempre con mucho cariño y con mucho gusto. No te olvides que Radio María está ofreciéndoles los calendarios. El calendario está muy bonito, muy interesante. Santos peruanos, beatos peruanos, venerables peruanos. Perú es una tierra ensantada. Entonces es el homenaje que Radio María ha querido hacer por todos aquellos que son santos y que son peruanos y que se han santificado también en nuestro país. Así que te invito a que puedas colaborar con Radio María comprando no solamente uno, sino varios de los calendarios para el año 2026. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes y pues nos encontramos el otro lunes a las 10 de la mañana. Agradecemos a Padre Roberto Higinio por acompañarnos en la conducción de esta nueva edición de Momentos de Fe. Este programa lo escuchas todos los lunes a partir de las 10 de la mañana aquí en Radio María, programa que también te invitamos a recordar, a volver a escuchar en nuestra sección de podcast de nuestra página web www.radiomariaperú.org o también en nuestra sección podcast en nuestro aplicativo RM Play. Muy queridos hermanos, Radio María nos acompaña para que juntos celebremos una iglesia viva. Comparte con nosotros de las fiestas y enseñanzas de la Madre Iglesia con los programas de crecimiento en la fe. Solo para zanahorias, los días domingos a las 10 de la mañana, junto a María Antonieta Cuadros. Los lunes a las 11 de la mañana, programa que acabas de escuchar, Momentos de Fe, junto al Padre Roberto Higinio. Lunes, pero a las 4 de la tarde, Vivir la Fe en Primera Persona, junto al Padre John Cuadros en la conducción. Los días jueves, a las 5 de la tarde, te invitamos a escuchar Café Franciscano, junto a Fray Gregorio Adamczyk. Y también los jueves, pero a las 11 de la noche, te invitamos a escuchar Atrévete y Pregunta, junto al Padre Luis Miguel Gamboa.